Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de Análisis Financiero con Mejía. En esta ocasión hablaremos de indicadores de actividad y de liquidez. Dentro de ellos, la razón corriente, la prueba ácida, prueba superácida, capital de trabajo y capital de trabajo operativo. Bienvenidos. Una de las temáticas más importantes a analizar cuando se hace análisis financiero es el análisis de la liquidez. Por años, la liquidez ha sido vista como algo que hace parte del activo. Yo guardo mis reservas frente a esta apreciación. Tengo fuertes argumentos en contra, pero no puedo ser lo suficientemente prepotente como para negar la existencia de estos indicadores y decir que están equivocados y que, en fin, que se mira esto de la forma que no es, porque no quiero armar un debate en torno a esto. Así que, digamos que acojo los indicadores, los respeto, los reviso y los tengo presentes, pero no de manera individual, porque les encuentro bastantes falencias. Y les contaré en cada una de esas falencias a qué me refiero. Cuando hablo de la razón corriente, estoy hablando de un indicador que a lo largo de mi vida como analista financiero he considerado que está sobrevalorado. Y hace unos años encontré una lectura de un autor norteamericano, en una revista norteamericana al menos, que el señor Kevin Kaiser y sus colegas hablan de 6 formas de encontrar efectivo dentro de la empresa. Y una de las formas es no haciendo caso de la razón corriente. ¿Por qué esto invita a tener efectivo? Porque la razón corriente es el cálculo que se deriva de hacer un cociente entre el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y entre más grande sea, supuestamente se es más líquido. Ahí están mis reservas. Y el señor Kevin Kaiser da en el punto con el tema. Resulta que tener un alto nivel de activo corriente y un bajo nivel de pasivo corriente es negativo para mí en términos de liquidez, ya que al analizarlo vía flujo de caja, lo que hace eso es aumentar la inversión en capital de trabajo. Y lo que yo quiero hacer es disminuir la inversión en capital de trabajo. Es decir, yo quiero que mis activos corrientes, léase, y los típicos son las cuentas por cobrar a clientes y los inventarios, sean menores cada vez y sean mayores mis cuentas por pagar a proveedores. Hay una distinción importante que debemos hacer acá y es la siguiente. Cuando yo hablo de activo corriente, por supuesto que hablo de muchos más activos que solamente las cuentas por cobrar a clientes y los inventarios. La liquidez en ese sentido es discutible porque, como lo dije en episodios pasados, cualquier activo es líquido. La diferencia está en el precio en el que yo lo venda. Es decir, yo puedo tener un avión que vale, 10 millones de euros. Y si salgo mañana a venderlo a 1 millón de euros, le consigo un comprador inmediatamente. Es supremamente líquido. Me trae liquidez rápidamente. El tema acá no es si es líquido o no, es si venderlo lo logro en los valores, en libros a los que tengo representados. Porque si salgo a liquidarlo, pues cualquier activo es líquido. Entonces, cuando hablamos de la razón corriente, me parece importante distinguir que este cociente es un poco engañoso, ya que me está invitando a acumular en gran medida
activos corrientes y a tener una muy poca financiación de pasivos corrientes, y como lo mencionaba, son actividades o son prácticas que van en contra de la generación operativa de caja. Y yo soy un fiel creyente de la generación de flujo de caja. Entonces, como tal, para mí la razón corriente se convierte en un indicador que es bien discutible a la hora de hablar de liquidez de la compañía. Podríamos pensar, y aquí es donde yo digo las excepciones que les mencionaba antes, podríamos pensar que, y complementándolo con otros indicadores que hablo en otros momentos en mi materia, una alta concentración del endeudamiento con un alto, nivel de razón corriente es algo positivo. Sí, podríamos pensarlo. ¿Por qué? Porque tengo muchos pasivos que vencen en el corto plazo, pero a su vez tengo una gran cantidad de activos corrientes que pueden ayudar a compensar la liquidación de esos pasivos corrientes. Entonces, de manera individual, la razón corriente no me convence. Cuando lo combino con indicadores, como les acabo de decir, concentración del endeudamiento, puede que funcione. Bien, otro indicador que se deriva de esto, porque es una sensibilización, los siguientes dos indicadores que voy a hablar son sensibilizaciones que se les hace a la razón corriente, es la prueba ácida. A la prueba ácida lo que se le hace es restarle al activo corriente el inventario y dejarlo todo esto sobre el pasivo corriente. Estas sensibilizaciones son peligrosas. ¿Por qué? Porque es que estamos poniendo demasiada carga en el activo corriente para ir a confrontar al pasivo corriente. Entonces, volver a creer que la liquidez, que se es líquido por una alta prueba ácida, pues es quizás un poquito ingenuo, ya que los inventarios en muchas compañías, sobre todo en las comercializadoras, son muy grandes. Y eso es otro tema importante, porque es que es un indicador que yo no le puedo aplicar a compañías que no tengan inventarios, como por ejemplo las compañías prestadoras de servicios públicos, cuyos inventarios, como lo he dicho en otros espacios, pues son repuestos, es decir, son CAPEX. Entonces, hacerle una prueba de liquidez a una compañía que no tiene inventarios, como la prueba ácida, pues no me está ayudando en mucho. Bien, tema para, digamos, discutir, para debatir, para dejarlo ahí andando y que podamos encontrar otras alternativas a nuestro análisis de la liquidez. La prueba superácida es hacer lo mismo que hicimos con la prueba ácida y aparte de todo restarle las cuentas por cobrar a clientes netas. Bien, sobre todo esto, sobre el pasivo corriente. Entonces, se convierte el indicador de la prueba superácida en un indicador, una sensibilización demasiado fuerte de la razón corriente que a la larga no me conduce a determinar una verdadera liquidez. Estos tres indicadores yo los uso con pinzas, los uso en casos supremamente específicos y de usarlos utilizo únicamente la razón corriente y, como les contaba, compensando o revisando el tema concentración del endeudamiento. Pare de contar, no me voy más allá. Paso ahora a un par de indicadores que me gustan mucho, que son el capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, que está bien, digamos, me ayuda a entender un poco cómo funciona la necesidad de capital de trabajo de las compañías, pero el que más me gusta es el que viene a continuación, que es el capital de trabajo operativo, que es tomar las cuentas por cobrar a clientes netas, le sumo el inventario y le resto las cuentas por pagar a proveedores. ¿Qué tengo ahí? Tengo un monto de financiación que las compañías requieren tener. ¿Cómo así? Pues si tengo, por ejemplo, una cuenta por cobrar a clientes netas de 100 pesos, inventarios de 50 y proveedores de 25, el capital de trabajo operativo me va a dar 125. Es decir, que la compañía tiene unos usos de 125. ¿Cuáles son las fuentes que tiene para financiar esto?
Y aquí viene algo importantísimo que uno puede unir con temas de más adelante que tiene que ver con financiación del capital de trabajo, que generalmente lo escucha uno cuando habla con gerentes financieros, con directores financieros de departamentos de tesorería, y es, ellos dicen, yo me endeudo para financiar mi capital de trabajo. Básicamente, ¿qué es? Es esto, es simplemente financiar los 125 pesos de faltante que tienen. ¿Cómo los financian? Pues en unos términos y condiciones que, imagino yo, están amarradas al comportamiento de las cuentas por cobrar a clientes y de los inventarios. O sea que lo puedo unir con algo que dejé por fuera de este análisis. ¿Como cuál, Juan Pablo? Como por ejemplo el ciclo de conversión de efectivo. Sí. ¿Y por qué dejé al ciclo de conversión de efectivo fuera de este capítulo? Porque le dediqué un capítulo exclusivo hace poco. Porque es tan importante que lo trato individualmente. Entonces, fíjense que hay un grupo de indicadores, ¿cierto? 5 indicadores que son importantes, de los cuales 2 rescato, pero hay uno, el capital de trabajo operativo, que es el que yo verdaderamente rescato a la hora de analizar la liquidez de la compañía, que lo puedo amarrar al análisis del comportamiento del ciclo de conversión de efectivo y con ello entender muchísimo mejor cómo se comporta la actividad de la empresa, ciclo de conversión de efectivo, con la liquidez, es decir, capital de trabajo operativo. Más adelante, cuando hablemos de flujo de caja, veremos que el capital de trabajo operativo y las variaciones del mismo son lo que llamamos la inversión o la desinversión en capital de trabajo operativo. Y esto es lo que me va a dar a mí caja o lo que me va a quitar caja. Por eso es importante entender este indicador. Dentro de ese acervo de indicadores que acabo de dar, este para mí es el prioritario. Así que con esto termino el capítulo de hoy. Este episodio llega a su fin. Les agradezco la atención. Tienen ustedes cómo contactarse conmigo a través de la cuenta de Twitter, @profesor Mejía. Nos pueden buscar también en el canal de YouTube. En cualquier video pueden dejar un comentario. Con gusto lo atenderemos. Análisis financiero con Mejía. Y por supuesto, el podcast en cualquiera de las plataformas lo encuentran. Así que gracias por escucharme y hasta una próxima ocasión. Que tengan una feliz jornada.